Amigas y amigos de Diálogos Fin de Semana, qué gusto poder saludarlos este día, esta mañana. Ojalá estén desayunando en familia para que puedan ver el programa y desde luego disfrutar con nosotros. El tema de hoy desde luego pues es muy importante, relaciones dependientes entre madre e hijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se dan en este vínculo tan importante estas relaciones, pero cuando ya hay dependencia? ¿Por qué se logra dar entonces la dependencia? ¿De quién depende? ¿Dependerá más de la mamá? Tal vez del hijo, o porque más bien en sociedad es lo que estamos acostumbrados a ver. Eso lo platicaremos más adelante. No, y fíjate, también hay circunstancias que son verdaderamente lamentables a veces en una relación entre madres e hijos, porque muchos de esos hijos luego se vuelven sustitutos de los padres que están ausentes o que no pasan mucho tiempo en casa, y sin embargo, el hijo, generalmente el hijo mayor, es el que sustituye esta figura paterna y se crean ahí lazos de relación que no son nada sanos para ninguno de los dos. Oigan, y otra cosa que tiene mucho que ver es cómo educamos las mamás a los hijos y a las hijas. ¿Será que las estamos educando diferentes? Tal vez estamos educando distinto. Tal vez a las hijas las estamos impulsando más a ser independientes y a los hijos de alguna forma los sobreprotegemos y queremos mantenerlos a nuestro lado. ¿Será que esto sucede? Cuéntenos usted cómo lo está viviendo. Pero ¿qué tal otro temazo cuando se trata de la suegra? ¿Qué pasa cuando esa mujer se convierte en suegra? Cuando su hijo se casa y entonces ya hay dos mujeres en su vida y las dos están peleando por la atención de él. Y llegan hasta los grados en los cuales una le dice a la otra, o ella o yo. ¿Qué pasa en esa situación, eh? Yo eso particularmente no lo había escuchado, me parece que es asunto tal vez de otra cultura. Pero ¿y entonces qué es lo que se puede hacer para evitar esta dependencia tanto del hijo de la madre o la madre del hijo? Esto lo veremos más adelante, pero también será importante que haya tal vez una tercera persona que ayude entonces a visibilizar todo esto. Bueno, pues vamos a descubrirlo. Así que gracias por acompañarnos hoy aquí en Diálogos Fin de Semana. Con esto comenzamos. El amor materno, tanto si falta como si sobra, ¿cómo nos puede marcar en nuestra vida? Hay poemas y canciones dedicados al amor de la madre. ¿Y qué decir de las novelas y películas donde los protagonistas pasan gran parte de su vida evocando a la figura de la madre ausente? Pero, ¿qué pasa cuando su presencia es tan fuerte que nubla a los demás? En nuestra sociedad decimos que el hijo tiene mamitis y le achacamos a la madre rasgos de control y sobreprotección. Pero, ¿de verdad la dependencia entre la madre y el hijo es algo poco favorecedor? ¿Cuáles son las razones para que la madre haga un hijo dependiente de ella? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Por qué razón entonces un hijo puede volverse dependiente de su mamá? ¿Y qué tan importante es en nuestro país, en nuestra cultura, la figura materna? Normalmente en las películas, en las canciones o los mismos escritores, los autores, hablan de ella como una persona lo más perfecto, lo más bello e incomparable del mundo. En otros programas, evidentemente aquí en Diálogos en Confianza hemos dicho, no todas las mujeres tienen la capacidad de ser madres, ni lo desean, ni el deseo, vamos, ¿no? Pero grandes autores obviamente han hablado acerca de ello. Uno de ellos es Honoré de Balzac, así que vamos a ver la siguiente frase. Jamás en la vida encontraréis ternura mejor y más desinteresada que la de una madre. Honoré de Balzac, escritor francés. Oye, hiciste muchas preguntas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es para Así que las vayamos poco a Arráncate. poco. Sí, Oye, sí, pero para que tomen la palabra porque y Cris nos va a entonces. explicar ahorita seguramente muy bien, pero déjame decirte una Ay, frase. Yo no preciosa, soy mi niña. Balzac, amiga, pero tengo una frase maravillosa que dice, madre solo hay una y como yo ninguna. Y es la que te tocó, digo yo, ¿no? Oye, no sé, es que hiciste dos preguntas que me parecen como fundamentales. Una, dices, ¿cómo acabas haciendo a un hijo dependiente de ti, no? Porque aparte Sandy decía, las tres que estamos aquí somos mamás, qué horror. Pero ¿cómo le haces? Esa es una pregunta interesantísima. Sí, sí. Y la otra es, ¿por qué en México son tan importantes las mamás? O sea, son dos preguntas que haríamos todo un programa de las dos, ¿no? Yo te diría, ¿por qué son tan importantes las mamás? Yo creo que es una cosa cultural. O sea, inclusive en México, para los que nos están viendo en otros lados en otros lados del mundo, en otros países, inclusive es toda esta idea mística en torno a
las mamás, ¿no? Inclusive está como ligada a la Virgen de Guadalupe, decir, la Madre que es la Santa. Madre Sí. Santa, y en México entonces es la Madre Santa, ¿no? O sea, las mamás son elevadas a un pedestal que para mí en particular es muy duro alcanzar. O sea, eso de ser la Madre Santa Pero que está tampoco cañón. podemos negar que es, o sea, que es la figura materna muy distinta al resto de las figuras que pueden presentarse en tu vida. O sea, la mamá es la primera con la que tú tienes un vínculo, es tu principal ejemplo, en el caso en el que tengas una mamá presente es tu principal compañía, en fin, o sea, no podemos negar que es un hecho aquí y en China que la mamá es la mamá. Es muy Entonces, claro, culturalmente hemos hecho otras cosas distintas, pero sí tiene este peso por Sí. naturaleza y por biología. Sí, Oye, claro. ¿Y, ¿no? claro, y por qué pero- creen pero- que un hijo puede llegar a depender de su mamá? Esta es la pregunta y ahora vamos a ver lo que nos Lo contestó que el nos público. dijeron. Depende de la edad que tenga el hijo. Si está muy chiquillo, pues tiene que depender de ella porque pues, necesita de ella para poder desarrollarse. Y después ya de más grande, pues consuelo y como guía para la vida. A veces nosotras propiciamos eso, ¿no? Que ellos no se valgan por sí mismos. Entonces hay que dejarlos, que ellos salgan adelante. Un hijo es para siempre y necesita de todo. Yo creo que más bien la mamá es la que depende del niño. Los hijos dependemos, porque yo también fui hijo de las circunstancias del tiempo y el apoyo que nos dan nuestros padres. Por eso dependemos a cierta edad de ellos, pero nos apegamos más cuando nos ofrecen todo y es muy difícil desapegarnos de esa forma de vida. Este cordón umbilical que tal vez sea el emocional, ¿cómo se puede cortar o es difícil darse cuenta que ahí continúa? Pues lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que nosotros traemos hijos al mundo, pero para que sean independientes. O sea, realmente si tú eres una buena madre, tu título profesional, digamos, va a ser que a la larga tus hijos se vayan y te dejen sola. Claro, esa sería tu labor, ¿no? Esa sería tu labor, ¿no? Claro. Como, fíjate, lo dicen muy sencillamente, pero es verdad. O sea, cuando tú ves un nido de pajaritos, pues la mamá pajarita avienta a los hijos para que se vayan a volar luego, en cuanto pueden, ¿no? Pero fíjate, Claro. una de las señoras dijo algo que me parece súper fundamental, dijo, es más bien que la mamá necesita al hijo. O sea, yo creo que cuando Sí hay es. mujeres que toda su vida gira en torno a la maternidad y no hay otras cosas como, pues no sé, la El parte desarrollo profesional, personal. el desarrollo Proyecto de personal, vida entonces sí personal. se vuelve una dependencia, Claro. seguir con ese sentido de vida, Y ¿no? tú dijiste algo muy importante, mi querida Marisa. Al final, no sé si te hayas dado cuenta o no, la verdad, la mamá se tendría que graduar y quedarse sola. Y creo que aquí es donde normalmente empezamos a poner una calificación. Se queda con ella misma, lo que está Exacto. diciendo Claro. Cristi. Es que da Más pánico la palabra sola, ¿no? Soledad, exacto. Exacto. Pero bueno, no nos dejen solos a nosotros. Es momento de hacer una pausa y regresamos. Nos da pánico. Podemos pensar que ser el hijo preferido de la madre es lo mejor, tener siempre su atención, su cariño, su cuidado y ningún reproche. ¿Qué más podríamos pedir? Sin embargo, y aunque suene fuerte decirlo, nada sucede sin dar algo a cambio. El hijo varón puede quedar infantilizado, con sobreexigencias o hasta tomar el lugar de la pareja ausente. ¿Y las madres qué hacen? Cuidan al hijo, lo procuran, lo involucran en sus temas íntimos y hasta llegan a hablar el uno del otro como un nosotros. ¿Qué gana y qué pierde el hijo dependiente de su madre? Fíjese, por supuesto que hay una relación muy importante con los hijos y que uno tiene que ser abierto, lo suficientemente abierto para que se dé un clima de calidez, de confianza, donde los hijos aprenden de los padres, de ver cómo se relacionan, cómo son, las cosas que pasan en familia. O sea, ahí sí hay que compartir cosas. Eso de mantener a los hijos aislados sin que sepan lo que está pasando en la familia, me parece que está mal. Pero también está muy mal cuando a los hijos se les agarra de pretexto y como de consejeros para contarles, pues fíjate lo que me hizo tu mamá o fíjate lo que me hizo tu papá. Entonces, cuando uno hace eso con los hijos, les está haciendo un daño tremendo, porque a veces no están en el momento ni les toca a ellos hacer eso. ¿Qué pasa cuando estos hijos, además,
se convierten en los sustitutos de los padres. El padre se va, el padre se separa o no está muy presente y los hijos varones son los que les toca porque es el siguiente hombre, digamos, de la familia y entonces les toca ver por la madre y por todos como si ellos fueran los padres. Pareciera que es muy linda, una actitud muy linda, pero es muy dañina. La verdad no está bien. Vamos a ver a continuación la siguiente frase que tenemos de Walter Rizzo y ahorita la platicamos. Estás esclavizado en el amor cuando pasan algunas cosas, como llegar a un extremo de fusión con esa persona en el que se diga todo lo compartimos. Segundo, cuando pierdes tu individualidad y cuando tienes mucho miedo a perder al otro y empiezas a someterte y a humillarte. Walter Rizzo, psicólogo y escritor italiano. Nuestro escritor y que nos gusta mucho a ti y a mí, ¿verdad? El Walter Rizzo. Pero fíjate que lo que dice está más relacionado a la pareja, ¿no? Pero ¿cómo ves lo que estaba yo diciendo de que pongan al hijo como si fuera el marido? No, bueno, me parece que tienes toda la razón. Y sabes que dijiste una frase que me parece fundamental, que se vuelve como un mito nacional. Es que es muy lindo. Sí. Es muy lindo que él se haga cargo, es muy lindo que él vea por sus hermanos, que vea por la mamá. Es el hombre de la casa. El hombre. ¿no? Y es un buen hombre. Y es un buen hombre. Inclusive lo ves a veces en el hecho de muerte de los papás, ¿no? Porque el papá puede que no se haya ido con otra familia o a otro lugar, sino que haya fallecido. Te encargo a la familia. O sea, la carga emocional que dejamos, como bien dices tú, parecería que es muy bonita, pero es muy fuerte para una persona, sobre todo porque no tiene la edad a veces para hacerlo, y más adelante porque él tiene que hacer su propia vida. Claro. Y lo hemos platicado aquí en otros programas donde hemos hablado de cuando se van ocupando, cuando la familia que tiene un sistema, una forma de funcionar, y en ella se van ocupando distintos lugares, cuando los padres intercambian el lugar por el de los hijos y entonces los hijos se vuelven autoridad y incluso pasan a ser como la pareja o pasan a ocupar la responsabilidad del papá o de la mamá, lo hemos platicado aquí en el programa. Claro. Y yo lo que quería decir también respecto a la pregunta que hacía sobre cómo se va haciendo esta dependencia entre mamá e hijo, yo pienso que es algo que se va construyendo, o sea, no es que en el momento en el que tienes novia y te vas a casar, ya me puse celosa porque así me nació. Yo creo que es una construcción que muchas veces es aprendida desde lo que traemos de nuestra familia anterior, pero desde chiquitos podemos observar conductas que ya nos van mostrando que ahí hay una mamá sobreprotectora, una mamá que no está capacitada para lograr una independencia, que tiene sus propios temas que trabajar y que los está proyectando con sus hijos. Yo creo que afortunadamente cada vez se desarrollan más los temas. Ustedes todos los martes en cuestión de educación lo ven, pero sí es difícil darte cuenta, supongo, como mujer, si estás pisando la línea de la codependencia. ¿De la dependencia? De la sobreprotección, en claro. realidad, porque tú se llega a confundir, y eso no nada más las mujeres, los hombres también. Claro. Lo confundes Porque con amor, ¿no? y con con protección, No, y en con realidad. el tema de y la no sabes- inseguridad al que estamos Así es, enfrentándonos así es, también. exactamente. Pero sabes Sí. que la dependencia tiene que ver mucho con algo que tú dijiste, que es dependencia emocional. Entonces, es de qué manera yo me comporto contigo, qué cosas te digo yo como mamá a ti, hijo, para que entonces tú empieces a sentir esa responsabilidad de estar conmigo, de que me debes algo, de que tienes que pagarme algo. Ni siquiera lo dicen con esas frases, pero esa es la actitud. Como el papel la del idea, hombre, claro. ¿no? Vamos a ver el siguiente sondeo. Justo salimos a preguntar a la calle, les preguntamos que por qué hay madres que ven a sus hijos como si fueran sus parejas. Vamos a ver qué fue lo que nos contestaron. ¿Será porque las mamás no sienten apoyo del papá hacia los hijos? También será porque el hijo es demasiado chiquillo con la mamá y el papá pues no lo apoya en nada, entonces pues tiene que comunicarse con su hijo. Pues es que como que es una obsesión, ¿no? Un amor así como que está enfermo, ¿no? Considero que a lo mejor es como cierto apego, como una enfermedad lo llamaría yo, porque pues está mal, o sea, sí se ama a los hijos, pero no a tal grado como verlo así, ¿no? Yo lo veo por usos y costumbres. Esto venía haciéndose desde los tiempos de la conquista, que realmente era la familia más unida, y por los principios y valores de los españoles después nos arraigamos y nos acostumbramos a ese tipo de vida.
Bueno, pues ahí tienen ustedes, qué interesante, ¿no? Como cada quien tiene su concepto, hay quien lo achaca a hechos históricos, que se la conquista, que todo esto. Pero la verdad es que a veces, pues nadie nos enseña a ser padres y madres, y sí está muy estigmatizado el papel de cada varón dentro de la familia. Sí, fíjate que José Luis Uribe nos dice, los pollitos, los patitos, los leones, todos los animales son tan sabios, no te rías, amiga, que determinan el momento en que sus críos deben de salir a enfrentar la vida. Eso es un ejemplo concreto y completo de lo que debemos hacer los humanos. Yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que los animales son un ejemplo increíble de una buena educación. Sí. Sandra nos comparte, crió 2 hijos varones y desde que nacieron me preparé para la separación cuando llegara el momento. Ya la conciencia desde que nacen. Luego se separa de su pareja y entonces su hijo mayor le dice, mamá, no te preocupes, cuando llegue el momento y yo me case, entonces tú te vas a ir a vivir con nosotros. Y ella desde un principio le dijo, no, perdóname, pero no, es tu vida y yo no tengo por qué estar en ella. Estoy preparada, nos dice, para vivirlo yo sola. Claro, y me parece que, pero desde un principio se lo planteó. A veces es hasta delicioso. Es que, ¿sabes Oigan, yo les qué? quiero compartir, yo estoy viviendo esa etapa y es delicioso, delicioso. Pero ¿sabes qué, Cris? Pero tú te has preparado, tú tienes una vida alrededor que no es nada más el ser mamá. Y yo creo que eso es bien importante para todas las mujeres que nos ven, que también sepamos que tenemos muchísimas más cosas, además de la maternidad, sí, ¿no? y que te llenes de satisfacción de muchas otras cosas. Miren, aquí nos comparte Brenda, que tengo un hijo de 17 años, él decidió realizar su servicio social fuera de la ciudad donde vive, solo que mi esposo y yo decidimos ir a buscarlo porque después de unas horas mi hijo decidió regresar a casa. Él está muy apegado a nosotros y no sé si hice bien en irlo a traer. Mire, yo tampoco sé si hizo bien, es un hecho que muchas veces estamos muy unidos y vamos a extrañar a los niños. Yo extraño a mi hija cuando se va de campamento, pero sí hay oportunidades para soltar, son grandes aprendizajes. Es importante aparte hacerlo. Así es, así es. Por eso vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir platicando de todo esto. No se vayan. Los vamos a soltar. En algunos hogares de México las relaciones más conflictivas se dan entre madres e hijas. Sin embargo, cuando hablamos de lo que sucede en la educación que la madre le da a su hijo varón, la perspectiva es diferente. Incluso hay hijas que se dicen discriminadas por sus mismas madres. A ellas les exigen, les dicen qué hacer y hasta son educadas para cuidar al hijo varón, mientras que la madre cuida al hijo y lo hace dependiente. ¿Será un estereotipo o una realidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Será un estereotipo o una realidad? Yo ahorita voy a retomar el ejemplo con el que nos fuimos a corte hace ratito de este joven que se va a su servicio y los papás deciden que regrese a la casa. ¿Y cuántas veces no vemos en las familias que sucede algo similar? Por ejemplo, la niña se quiere ir o la hija se quiere ir a hacer el servicio fuera y el hijo también en su momento, pero al que se le da permiso es al varón, a la mujer no. O al revés. ¿Hacemos realmente estas diferencias? Todavía creo que sí suceden y suceden mucho y esto va determinando que haya una dependencia después. Ahora, hay diferencias que son inevitables, pero no que no tienen que ver con el género, tienen que ver con la personalidad de cada hijo. Eso sí. Porque tampoco puedes educar a todos los hijos de la misma manera. Claro, pero aquí sí están hablando de género. Y te voy a decir una cosa, sí. y sí sucede. Ah, no, claro. Y yo sí he observado que en México sí tenemos una tendencia particular a educar a los varones de manera diferente. No tengo idea por qué, o sea, es algo cultural, es algo que nos sucede y si las mamás no nos ponemos como muy atentas, lo podemos repetir sin darnos cuenta, pero sí sucede. Claro, no, y a mí me ha pasado, o sea, yo tengo niñas y niño y de repente me daba cuenta que era distinta, ¿no? Pero siempre era consciente y mis hijas me decían, como una vez que les decía, a ver, párate y lava tu plato, ¿no? Y llévate el de tu hermano. Y entonces me decían, ¿por qué, mamá? ¿Por qué me voy a llevar el de mi hermano? Le digo, tienes toda la razón, párate tú también y llévate el plato. Pero fíjate, pero lo de haces primera consciente. instancia, de repente sí se te olvida y estamos como muy acostumbrados a los roles. Oigan, pues vamos Y a no de escuchar canela. la siguiente frase para retomarla y continuar el tema. Lo que me gustaría darle a mi hija es libertad, y esto se logra con el ejemplo, no con la exhortación. La libertad es una rienda floja, un permiso para ser diferente de su madre y ser amada de todos modos. Erika Young, escritora estadounidense. Oigan, qué linda frase, porque no es que tu mamá te lo diga con palabras, ¿no? Porque el típico de,
haz lo que quieras, pero detrás está, sabes. Cuidadito y lo no, hagas. es un permiso que no está dicho en palabras, es un acompañarte en tu decisión, es un reconocerte conforme vas creciendo, sentirte amada por tu mamá o por tu papá, pero en esta libertad de las decisiones que tomas es Y a veces, grandioso. ¿sabes qué? También es con palabras, ¿sabes? Sí, O sea, claro. a veces sí tienes que poder decirle con palabras algunas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo una mamá y una hija que ella le decía, ¿no te importa que yo no siga la misma línea que tú en cuanto a los estudios? Y la mamá, claro que no, O sea, por lo supuesto hablaron. que no, pero lo hablaron. O sea, a mí lo que me llama la atención es cómo la hija tuvo la necesidad de preguntarle, Sí. ¿no te importa que no siga tu camino? O sea, porque también a veces ellas tienen que escucharlo o tenemos Sí. que escucharlo, ¿no? Sí, también hay muchas veces suposiciones, nos hacemos cierta idea y nos la compramos. Oigan, pues vamos a ver qué nos dijo la gente de esto que preguntabas, Cris, hace ratito, de que si creen que las mamás educan a sus hijas para ser independientes y a los hijos para que dependan de ellas. Vamos a ver qué nos cuentan. Pues es un consejo normal que se le da a cualquier hijo. Por ejemplo, las mamás les dan consejos a sus hijas para que vean la vida de un modo más decente, más tranquilo y puedan sobrevivir. Porque de otro modo, si escogen una vida pues muy pues descabellada, naturalmente que la hija pues no va a hacer cosas buenas en la vida y no le va a ir nada bien. No, sino más bien como que uno no sabe educar, esa es la palabra, no sabe educar y a lo mejor se van formando conforme ven la relación de la pareja o de los papás. Sí, me ha tocado muchos casos que sí, las mamás hacen que sus hijos dependan de ellas y sí hacemos que las mujeres sean más independientes para que no pasen por lo que hemos pasado nosotras también. Lo viví cuando era joven, cuando tenía 18 o 20 años más o menos. Veníamos viendo ese tipo de cultura de que nosotros como padres teníamos que seguir ese tipo de conductas o patrones. Ahora con la modernidad del 2017 que estamos viviendo hoy, pues ya veo que es muy distinta ese tipo de cultura, ¿eh? Ya las jovencitas, las señoritas de ahora ya tienden más a ser revolucionarias, a pegarse más al derecho a empoderamiento que ellas pelean, que es ser mujeres libres y soberanas con todos sus ideales. O sea, ya se apegó o se salió mucho el machismo de la mujer de hoy. Oye, yo quiero decir algo. Yo no estoy de acuerdo con la señora que dice que a las hijas las educamos más independientes. Yo digo que no, al contrario, educamos a las hijas para estar al servicio de los otros. Siempre es la hija la que tiene que lavar, la que tiene que planchar, la que tiene que servirle al hermano, la que tiene que hacer esto para el papá. Curar al Fíjate, enfermo. a mí cuidar. también me brincó esa respuesta, pero te voy a decir, yo creo que tiene un punto también. A ver. Te voy a decir, porque en el momento en el que tú a una hija la enseñas a hacer todas esas labores, la estás haciendo independiente, aunque es al servicio, a función del servicio de los demás, que eso es el error. Pero lo que pasa mucho con los varones, que no saben hacer ni eso, Marisa. Ah, Sí, es que- entonces es de que- repente exacto. dependen, Eso es de eso es mamá. ¿Cuántos has oído que dicen, es que tú no cocinas como mi madre, es que tú no sí. lavas Sí, o no sí. planchas las No, camisas Pero esa es la como mi diferencia mamá? y ahí es donde está justamente el asunto de género. Sí. O sea, independiente para coser, planchar, lavar y eso a mí en realidad, ¿qué independencia me va a dar en el mundo laboral o profesional? Claro, claro. La independencia me parecería que es entonces en lo profesional, en los estudios, en el ve hija En tus a la herramientas universidad, de vida. así como tu hermano. Esta llamada, por Sí, ejemplo, de cierto, claro. María Guerrero que dice, si se tiene un hijo de 25 años que ya se recibió, el pedirle que respete las reglas de la casa es descontrol. Es decir, por ejemplo, establecer reglas como decirle que tiene permiso de llegar a las 3 de la mañana, pero si llega hasta las 5 y no las respeta, el exigirle que las respeten implica descontrol, nos pregunta. Y aquí recordaba que normalmente a las mujeres entonces no se les da permiso tan tarde o tantos permisos como se les da a los hombres. Y es esta distinción de género en cómo se nos educa. Y Pero entonces tú fíjate. como hombre tienes más derechos que tú como mujer, ¿no? Pero aquí lo que a mí me llama mucho la atención con respecto al tema que estamos viendo el día de hoy es, ok, a ver, si él ya tiene 25 años, ya dejó de estudiar,
tiene que trabajar y tiene que aportar a la casa. Entonces las reglas pueden cambiar, porque es bien fácil que de repente te diga, no, bueno, pues yo ya me gradué, ya tengo 25 años, ya voy a hacer lo que yo quiera, pero no paso un quinto a la casa, no participo ayudo. y tampoco me independizo. Entonces depende, es mucho más complejo. Y ahí es hombre o mujer. Hombre o mujer. Las reglas se tendrían que ¿A qué implementar edad para ambos. un hijo varón ya debería de ser independiente, digamos, por lo menos más responsable? Pues bueno, yo creo que no es tanto edad, sino cuando haya cumplido ciertas cosas. Por ejemplo, que tenga una profesión. A mí no me importa si es licenciado o un técnico o profesionista en lo que quiera, pero que tenga una profesión que se pueda mantener más. Entonces hay veces que hay niños que a los 18 o 20 años ya pueden ser independientes y autosuficientes, y hay otros que a los 30 no pueden. No, o 30 y tantos. 30 y tantos. Sí. O 60 y tantos. Oye, sesenta y y tantos. hablando de estas diferencias, el otro Terrible, día ¿no? una amiga me comentaba que en su casa a las mujeres no les habían dado la oportunidad de estudiar la preparatoria, pero a los hombres sí. O sea, a su papá le dijo, tú eres niña, tú no tienes para qué seguir estudiando. vas a Y a casar. los hombres sí, fíjense las diferencias que prevalecen todavía. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Cuando hablamos de la relación de dependencia que puede surgir entre la madre y el hijo, no podemos olvidar que otras personas saldrán perjudicadas por ello. ¿Qué pasa cuando el hijo ya formó su familia y la esposa se siente desplazada por la suegra? Hay relaciones que son cordiales y respetuosas. Sin embargo, en otras más hay una franca competencia en donde a veces el ultimátum de la esposa pone la solución: o tu madre o yo. ¿Qué les ándale, parece? tremendo. Es un Fuerte. temazo. Sí. ¿Qué pasa cuando, claro, tú ya criaste y creció un niño que es completamente dependiente de ti? Para empezar, le cuesta muchísimo trabajo desprenderse y poder estar con otra persona, en otra relación, con otra mujer, porque, híjole, para empatar contigo está en chino. Pero una vez que lo logra, ya en el interior de su relación, van a haber muchas cosas que causan conflicto, muchísimas. Desde, estábamos comentándolo, ¿no? Desde tú no lavas las camisas como las lavaba mi mamá, tú no cocinas como cocinaba mi mamá. Y después las mamás que van a las casas y hasta le hacen a la mueble. mesa, así al mueble, para ver si la nuera realmente está cuidando a su cachorro como ella. Sí, lo porque hubiera las cuidado. nueras generalmente no limpian bien. No, las no limpian bien. Oye, pero rico. me quedé pensando, ¿qué se debe hacer o qué se hace ante un comentario así de tu pareja, varón? Tú no cocinas o no lavas o no X como mi mamá. Híjole, no puedo decirlo al aire, pero... No, bueno. No es cierto. No, decir- No, ¿cuál sería la cosa, o sea, muy, muy fuerte No, que pues, decir? ¿Sabes qué? Tenemos que resolver esta situación porque tú ya estás viviendo conmigo y no estás viendo allá. Ahora, ¿prefieres vivir allá? Papacito, Llégale. la puerta está muy grande, llégale, vete a que Yo tu mamá pienso te que es un cocine, hecho. te besuquee, te lave y todo lo demás. Es un hecho, yo no voy a cocinar nunca como ella ni como Claro, ella. no, Y ni como desde yo. ahí tienes que aceptar que con el que estás viviendo, con la que estás viviendo Va a ser es diferente. conmigo. Sí. Va a ser diferente y estamos construyendo una vida. Pero además, ¿por qué independiente. tendrías que ser como la Exacto. madre del marido, o sea, o de la pareja? Como, ¿por qué? ¿No? Cada quien es Suena único, patético, claro, ¿no? distinto. Pero Sí, mira, sí, suena suena muy patético, triste. pero hasta cierto punto podemos entenderlo, no justificarlo desde una perspectiva. O sea, desgraciadamente estás esperando lo familiar. O sea, tú quisieras que lo que ya viviste o lo que ya tuviste se repitiera en tu casa y te cuesta como mucho trabajo decir, oye, esto es diferente. Pero vamos a ver qué dice el refrán popular. Acompaña. Si vives con tu suegra y tu mujer, pronto te echas a perder. Refrán popular. Es un refrán popular. Yo ahí se los dejo. Como los refranes populares son anónimos, pero qué buenas Pero son. es una Oye, realidad pero de mucha gente ¿qué en tanto México? es la verdad un estigma también, porque digo, ya es mucho lo que se dice siempre de las suegras. No digo que no sea verdad, pero ya también es exagerado, ¿no? Yo creo que es exagerado, pero yo creo que sí hay momentos en los que sí se vive de una manera espantosa. Lo que pasa una es que realidad. aparte en México sí hay muchísimas familias, las que nos ven a cada ratito nos comparten sus historias y viven con los abuelitos de un lado o del otro. Entonces esta convivencia pues hace más complicadas las cosas. En Claro. otros países no se da tanto. Este punto es importante, ¿eh? Yo creo que la situación económica, no solamente en nuestro país, en muchos otros países del mundo, ha hecho que se replanteen entonces cómo viven las familias ahora. Entonces, creo que más que nunca esta relación entre nuera y suegra se tiene que cuidar.
Desde luego, no es, la responsabilidad no está solamente en una, está en las dos. Pero también tienes que entender un poco por qué te estás vinculando entonces con su hijo. Claro. ¿Qué tanto estás buscando? Inconscientemente, ¿no? Porque no me parece que sea de forma consciente. Nadie quiere recibir regaños o que te estén pasando el dedo por todos los muebles de la casa durante el día. Pero a lo mejor... Aparte no te das cuenta al principio, ¿no, Oscar? Seguro, seguro. Yo creo que es algo que conforme... Acuérdate que las cosas van saliendo conforme vas teniendo más confianza. Entonces, cuando ya vas teniendo más confianza, te atreves a hacer algo así. O sea, vas como cruzando los límites. Pero yo creo que es bien importante... Ahí le debes hacer así a tu A tu suegra. A ver, venga para acá. Pero, ¿sabes? Yo lo que creo que es como una metáfora, pero son 2 abejas reina viviendo en el mismo panal. Entonces, eso es imposible. O sea, son 2 que quieren mandar, 2 que quieren poner su orden, Sí, 2 las que quieren reglas. decir y que aparte las 2 tienen derecho. Claro. Acabo de ver ayer un programa que me llamó mucho la atención porque por situaciones económicas se van a vivir a casa de los suegros. Bueno, él con sus propias manos construye la casa, que era una mirruñita, con tal de vivir lejos de ellos, solamente para poder él sentirse libre dentro de su hogar. Tiene razón, y era una mirruña, pero él decía, es que la construyo con mis manos, pero yo tengo que tener mi independencia y mi esposa tiene que tener la independencia porque no podemos vivir aquí adentro, ¿no? Claro. Es 2 abejas reina y es muy peligroso. A ver, tenemos material, Sí, creo. tenemos un sondeo. ¿Cómo afecta la mamitis del hijo a la relación de pareja? Vamos a ver qué nos dijeron. Pero las parejas se casan, pero miren, realmente la mujer de ahora se va más bien a lo que le conviene. Hay cosas que se las quiere quitar y hay cosas que no se las quiere quitar. Y como ustedes dicen, las chavas de ahora, las jovencitas de ahora, tienden a buscar mucho a su mamá para seguir el camino, que es lo que más les conviene. O sea, no son totalmente absolutas. Siempre buscan el apoyo de la mamá o el convencimiento de que es lo que le conviene más. Eso es ahora lo que yo he visto de la mujer. Cuando la mamá protege y eso es malo porque los afecta a uno y no está bien, no debe de ser. Pues porque el hijo, pues con una pareja, por ejemplo, pues le gusta que lo chiquen, le gusta que le hagan cariños y luego pues le va mal con una pareja, pues va a quejarse con su mamá y le platica todo a su mamá, no es capaz de poder ver las cosas por sí mismo. Ay, pues muy fuerte, porque trata a la pareja, cierto, como si fuera su mamá, que obvio no es así, no debería de ser así, pero sí existen hijos que así, o sea, sí afecta mucho. Ay, esa es la mejor pregunta que me pudiste haber hecho. Mi esposo tiene mamitis y afecta en todo, porque la mamá es metiche, perdone suegra si es que me llega a ver, es metiche, se mete en todo, no lo deja ni siquiera, ¿cómo decirlo? Que no lo deja ni siquiera ponerse las calcetas él y mi esposo tiene ya más de 50 años y la verdad que yo te hago de comer y yo te lavo y yo, o sea, para eso me tiene a mí como pareja. Pero sí afecta muchísimo que tenga mamitis. Sí, claro que afecta muchísimo que tengan mamitis. Claro. Pero aparte, bueno, aquí ya vemos 3 mamás y sí estamos diciendo que de repente la relación con la nuera, pues tiene que ser una relación muy pensada, Muy respetuosa. Muy prudente también. prudente, y sí, sí. yo creo que no es lo mismo, por supuesto, o sea, yo pienso en la relación que tengo yo con mi suegra, que la verdad, y no es que esté al aire, afortunadamente es muy linda suegra, nos llevamos muy bien, pero de mi mamá con mi esposo, Me o sea, consta que tienes una lindísima verdad, suegra. y le mandamos La saludos, conozco, le además mandamos es amiga de un beso. Marisa. yo también, Pero yo es una señora, Yo y también. creo mi mamá también, prudente, o sea, creo que la prudencia tiene que permanecer en las relaciones familiares de ese tipo, en donde tienes que respetar ciertas decisiones que competen solamente a la pareja. Yo les quería Solo leer a la pareja. un ejemplo aquí de Connie Huerta, que dice, mis hijos dicen que soy muy controladora. He tratado de no estar apegado a ellos, únicamente les doy consejos. Y últimamente he tenido problemas con uno de mis hijos porque me reclama que no lo visito, pero es que su esposa no me quiere. Y para evitar problemas, evito visitarlos. Fíjense a qué extremo te puedes estar perdiendo de la convivencia por Sí, esto, ¿no? también hay Eso mujeres que sí. son muy celosas, habría que revisarlo. Sí. Pero bueno, quédense con nosotros, estamos aquí en Diálogos Fin de Semana.
Para que la relación entre la madre y el hijo no se torne dependiente, tiene que existir una persona que los ayude a verse como sujetos independientes, cada uno con sus propios gustos, sus propias metas y aspiraciones para la vida. En muchos casos, esta persona es la figura del padre. Sin embargo, hoy en día, las familias son diversas y de múltiples conformaciones. De hecho, en Diálogos Fin de Semana, sabemos que hay familias de madres solteras y por eso trataremos de responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos fomentar la independencia del hijo varón cuando es una familia monomaternal? Una familia monomaternal, y me parece que es una pregunta muy prudente. ¿Cómo entonces este vínculo, pues desde luego es más fuerte? Si solamente pensemos en el caso donde un hogar nada más está la mamá y el hijo varón, el vínculo pues desde luego es más fuerte, afectivo, ella seguro, él es su motor, su inspiración, fuente de un montón de cosas. Entonces, no sé si aquí cueste un poco más de trabajo desvincularse con el hijo o que no llegue a ser así tan posesivo, tan controlador, porque seguramente estará lleno de amor, pero también habrá ganancias o más bien para tal vez prever que no se vaya rápidamente esta independencia de que a qué edad debe llegar, pues yo si se retrasa más tal vez me voy a sentir un poco más cómodo y ahí tal vez inconscientemente se empieza a manipular un poco. Pero tenemos una frase, así que vamos a ver la siguiente. Crecer no significa nada para una madre. Un niño es un niño. Se hacen más grandes, más viejos, pero para ellas siguen siendo sus niños. Toni Morrison, escritora estadounidense. Yo creo que Híjole, para mujeres sí. y para hombres esta frase aplica exactamente Sí. igual. Justamente. Tus hijos serán Siempre niños tus y niños. niñas. El otro día mi hermana y yo nos reíamos porque mi mamá estábamos comiendo y dice, es que las niñas, y no sabíamos si se refería a mis hijas, que son niñas, no, Sandra y Tania, y yo, las niñas, pues de casi 40 años sus niñas, pero seguimos siendo sus niñas. Sí, yo creo que sí es cierto, ¿no? Yo creo que las mamás y los papás siempre lo van a decir. Ahora, la pregunta que tú hacías, yo no creo que tenga que ver con eso. O sea, yo no creo que porque haya una mamá que esté educando sola a sus hijos, los vuelva más dependientes. Yo creo que depende de la mamá. Puede estar casada y de todas maneras con una Sí. pareja y también puede volver a sus hijos dependientes. O sea, no necesariamente el que El sea caso. una mujer sola con sus hijos, una mamá soltera, los hace dependientes. Yo Ahora, no creo. en el caso de madre con un solo hijo Sí, sí. varón, Sí. sí es mucha la responsabilidad que el hijo sobre todo siente hacia la madre. Se siente responsable de la madre no solamente a nivel emocional y afectivo, sino también a nivel económico. Claro. Es un hijo que siente que tiene que ver por la madre. Pero ¿no? eso tiene que ver mucho por la actitud de la mamá también. también. Sí, Como de lo que leías, o sea, si la mamá dice, oye, no, a mí no te preocupes, yo puedo sola, y el hijo ve que ella puede sola, entonces por supuesto que no se va a sentir él agobiado, ¿no? Pero creo que también lo que dice Marisa sí es cierto. Es decir, tú te responsabilizarás más o te sentirás cuando menos, si no es por tu mamá, creo que por la misma sociedad que te va a decir, oye, dejaste a tu mamá sola, qué mala onda. Y tú eres su único Ajá, tú eres el hijo. único, te vas a ir de fiesta, no te vayas. Pero eso O no sea, hay que permitirlo, ¿eh? No. yo creo que no, claro. desde luego, pero lo estamos haciendo aquí muy evidente para precisamente que se encamine a una mejor relación. Nos dice Graciela Díaz, me gustaría que se tratara también la relación donde los hijos abusan de la mamá económicamente, ya que las mamás son muy nobles y luego ellas no saben decir que no. Existe una sobreprotección hacia el hijo. ¿Cuántos casos hemos leído, visto en películas donde justamente ya le tomó la medida y el control el hijo a la mamá Claro. y solamente llega a casa de la mamá a pedirle dinero? Sí, la mamá se lo da. No, bueno, hay casos donde la mamá le pide a otro hijo Dinero. para darle al otro Sí. hijo. O sea, Al lo pasa desobligado. de una mano a otra. Y es justamente terrible. yo había leído una llamada que tenía que ver mucho con el sentimiento de culpa, en donde nos contaba, ahorita la voy a encontrar, pero nos trataba de que ella no había podido ponerle los límites a los 25 años al hijo, pero sobre todo porque tenía muchos sentimientos de culpa y eso también hace que las mamás permanezcan en este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Les dan todo el dinero, el permiso y todo para que no se vayan La culpa sí a es sentir mal. fuertísima. Mira, Elena dice, ¿qué sucede con los hijos que no quieren tener absolutamente nada que ver con la madre? En mi caso, mi hijo no acepta ni quiere ningún contacto conmigo
porque él tiene ya su vida y para mí eso es demasiado doloroso. Sé que mi nuera tiene mucho que ver. Ándale, Oye, ves, tenemos, ándale, ahí es tenemos la una nuera. pregunta. ¿Crees que el hijo pueda sentirse culpable por querer independizarse de su madre? Vamos a ver las respuestas. Pues en cierto modo es culpable porque, por ejemplo, no se siente capaz de poder de hacer su vida de sí mismo, que no se dé cuenta de que no siempre va a tener el apoyo de sus padres. No tiene por qué. No, sí, él puede ser independiente, él puede ser lo que quiera y es mayor de edad, él sabe lo bueno, él sabe lo malo. No. Bueno, es que me supongo que a lo mejor hay personas que sí lo llegan a hacer, pero no creo. No creo. Yo siento que sí. Mi esposo es su caso. Sí, se siente como mal porque se quiere independizar de mi suegra por estar conmigo y sí, luego como que le da así de, ay, es que mi mamá está sola, ay, es que no fui a ver a mi mamá, es que no es correcto, pero sí le da culpa. Es que nunca nos hemos abandonado. Siempre lo vemos como conveniencia, pero nunca nos dejamos de ser raíces. Las raíces familiares son muy profundas aquí en México. Y por eso les digo, nada más a conveniencia. También los hijos como hombres, también siempre buscamos, si tenemos algún problema familiar, buscamos a la mamá o al papá, a quien nos beneficie, pero realmente que busquemos la solución por sí solos, es muy raro, La verdad, todos somos dependientes todavía de la familia. Bueno, pues le agradecemos mucho a todas las personas por participar en este sondeo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es más complicado identificar esta relación tal vez tóxica entre nuera y suegra o dependencia del hijo hacia la hija para alguno o para otro? O sea, me refiero a los como hijos o como... ¿Qué dijo? como nueras. O sea, Allá va, allá va. ¿Mujeres, pregunta? Lo voy a explicar nuevamente. A ver. ¿Para quién es más difícil identificar si yo estoy en una relación tóxica con mi mamá o con mi suegra y mi nuera? Yo creo que para todos. O sea, yo creo que en el momento en el que alguien se da cuenta es cuando puedes empezar a cambiar las cosas. Yo creo que cuando hay estas relaciones que definitivamente son unos nudos espantosos, todos están tan inmersos que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Pero sí es de dos, o sea, sí, claro. de que, por ejemplo, hay historias en donde si la nuera actúa de cierta forma y la suegra no lo permite, pones límites, pones distancia, las cosas cambian. ¿no? Y es que, ¿por qué lo complejo de mi pregunta? Ahí va. Porque normalmente si es una relación así, generalmente entonces el hijo sí tiene cierta dependencia a su mamá y la nuera también tiene conflictos irresueltos con ella misma hacia la mamá. Pero entonces yo le digo tal vez a mi pareja, oye, te llevas muy pesado con mamá, pero no quiero creer que soy dependiente hacia mi mamá. Claro, ¿no? A eso claro. me refería. Siempre nos cuesta trabajo vernos a nosotros mismos Sí. y es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Exactamente. Yo conozco a una persona que le puso un límite a su pareja y le dijo, oye, es que la relación con tu mamá no puede ser así, te dan celos porque tú no te llevas así con la tuya. Espérame tantito, ¿no? Sí, o sea, claro. aguas. Hay que Pues es tener momento de cuidado. poner un límite a este bloque, pero regresamos en el siguiente, así que no se vayan, estamos aquí en Diálogos Fin de Semana. Poner una distancia emocional con la madre para no caer en situaciones de dependencia no es sencillo. El hijo varón se puede sentir culpable, ingrato, malagradecido y otras cosas más. Sin embargo, lograr una independencia es necesaria para el propio crecimiento. ¿Cuáles son las creencias que hay que vencer para terminar con la dependencia entre madre e hijo? Bueno, pues como ya sabemos, la verdad es que todo tipo de relación humana y de convivencia humana tiene sus conflictos y tiene sus dos lados. Pero justamente la relación entre las madres y los hijos varones, pues no es la excepción. Ahora, ¿cómo saber? Porque tú preguntabas, Oscar, hace rato, ¿cómo saber cuando una relación no está siendo sana? O la cambio y mejor la planteamos de esta manera. ¿Cómo saber cuando una relación es la adecuada, la sana? ¿Cómo es una relación sana entre madre e hijo? A ver, Santi. Bueno, yo me lo imagino así como en toda la familia, hablando de suegros, suegras. Obviamente hablábamos hace unos días del conflicto. El conflicto va a existir, pero hay como señales en donde
te das cuenta que se puede hablar, que se puede dialogar, se pueden establecer los acuerdos, se respetan los límites, se respetan los criterios y las creencias de cada uno de los miembros de la familia, sea el hermano, sea la suegra. Entonces, yo creo que principalmente cuando hay respeto ahí, empieza todo a ser sano. Sí, o sea, y el respeto a los espacios también, ¿no, al Cris? espacio, Yo al también criterio, creo. a las creencias, ¿no? A lo mejor, ok, no me parece lo que tu mamá me dijo, sin embargo, respeto su opinión, pero también ella que respete mi forma de hacer las cosas. También hay creo que lo hijos que muy dice- desapegados, ¿eh? Sí. Que También. eso tampoco es Que bueno, lo- es un poco lo que estábamos leyendo, la frase, la llamada anterior. O sea, yo lo que creo, que bien, como dice Sandy, por supuesto que sí hay que poner límites de muchas cosas y como tú decías ahorita, del espacio. Sí. O sea, a veces cuesta como mucho trabajo eso. Vamos a suponer, porque también sabemos nosotros que en México no es tan fácil a veces vivir separados. Hay muchas familias que nos están viendo que todos viven en el mismo lugar. Pero yo creo que inclusive dentro de las familias o de las comunidades que están viviendo todos, hay que aprender a respetar los espacios. O sea, aunque sea una habitación, aunque sea un cajón, aunque sea mi lugar de dormir, o sea, tener como mucho respeto a los espacios de cada uno de nosotros y a las jerarquías, creo que eso puede ayudar mucho. Me quedé pensando, podrá sonar algo tal vez no tan profundo, pero cuando se viven así 2 o 3 familias en el mismo espacio, el refrigerador por fuerza se comparte y el espacio también de que tú hay llegas y... espacios comunes, ¿sí? Exacto, y tú colocas algo allí y de pronto al día siguiente o en 20 minutos ya no está. Y es justo parte de respetar ese espacio. Pero otra, yo creo que en la educación es poderle dar a reconocer a mi hijo o a mi hija que ese espacio le pertenece, yo se lo respeto y que además, si no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, se lo puedo decir, pero la consecuencia la debe vivir él. O que no le voy a resolver la vida, lo voy a acompañar y allí estoy. Mi mamá me decía, yo no te voy a resolver la tarea, aquí estoy por si tienes una pregunta y te puedo apoyar en algo, pero quien la debe hacer eres tú. Sí, El la que le tarea tiene es que decir, tuya. oye, pero Perdón, es que hablabas de jerarquías y se me hace bien importante. Tú preguntabas de cómo identificar. Yo pienso que en una relación padres e hijos siempre tiene que estar clara la jerarquía. El papá o la mamá soy yo, tú eres el hijo, yo soy la autoridad, yo pongo las reglas. Y se los digo porque miren, aquí el ejemplo que nos dice Sofía Velázquez, un amigo mío controlaba demasiado a su papá a tal punto de que no lo dejaba tener pareja, a su padre. Quiero decir que también hay hijos controladores. Fíjense hasta qué grado podemos perder nosotros nuestra propia jerarquía, nuestra propia idea de quiénes somos y dónde estamos parados para que venga nuestro hijo y nos diga qué hacer. Oigan, aparte de algo que me parece como importante es que, bueno, sí, efectivamente en México hay muchas personas que viven todas las familias juntas en diferentes tipos de habitaciones. Y hay familias que también no viven, o sea, que solamente tal vez es el papá, la mamá y los hijos. Y sin embargo, sí existen las faltas de respeto en ese sentido. Sí. Yo acabo de conocer una familia que me llamó muchísimo la atención porque yo le decía, bueno, las puertas de tu cuarto estaban cerradas y entraba cualquiera, y al baño cualquiera. Y podía estar yo haciendo lo que fuera dentro de mi cuarto y yo entraba al cuarto de mis hermanos y mis hermanos al mío y todos a los de mis papás. Y qué importante también ahí poder empezar a decir, oye, las líneas no las podemos pasar, Claro. porque entonces el día de mañana ella, cuando se convierta en una suegra, va a entrar al cuarto, Sí, a la casa de ¿ves? su hijo sin Claro. preguntar. De su yerno. Ujú, Sí. o de su yerno. Sí. ¿Ves? A eso es cuando me refería yo que desde que están pequeñitos les vas fomentando, les vas haciendo esta idea o estos hábitos de dependencia o de independencia. Claro, Con estos claro. pequeños Pero o nunca es grandes tarde ejemplos. para aprender y por eso qué bueno que estamos haciendo este programa para que de alguna manera pues, nos sirva para analizarnos un poco y para ver qué tan metiches o qué tan controladores estamos siendo con la otra parte, ¿no? Si somos los hijos o si somos las suegras, o si somos las madres de estos varones, ¿qué tanta libertad les estamos dando? ¿Qué tanto estamos preparadas para soltar a estos hijos para que salgan al mundo y para entender? Les digo que a mí nunca me ha gustado esta frase, siempre me quejo de eso, de que los hijos son prestados. Yo siempre he dicho que no, a mí no me los prestaron, yo los hice. Pero sí entiendo, por otro lado, que sí hay que lanzarlos al mundo. Claro. ¿Ok? Porque Sí hay tienen que su lanzarlos camino. al mundo. Y eso no implica tampoco dejar de tener ningún tipo de convivencia con ellos. Al Claro. contrario, hay que convivir desde otro lugar. Hay que simplemente cambiarse Claro. de silla. Pero fíjate, eso que dices tú es bien interesante porque, ok, no son prestados. Me gusta más tu frase, sin duda, ¿no? Yo los hice.
pero también mi responsabilidad es dejarlos ir. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, totalmente pero de acuerdo. otro que se me ocurre, otra frase o dicho popular es que cuando, por ejemplo, la hija se va a casar y dices, es que voy a perder a mi hija, no, voy a ganar un hijo, ¿no? Eso también es muy clásica. Pero si lo vemos en términos prácticos, es cierto, también es muy bonito cuando la familia va creciendo, se va extendiendo, y si fomentamos una buena convivencia, pues qué mejor que estar cercano a los nietos. Claro, Y por- multiplicas amores, Sí, no divides. Y por otro lado, ¿qué tan válido o qué tan probable es que puedas establecer una tregua? Si ya te diste cuenta que en tu relación con mamá, como hombre, como varón, o tú como nuera con tu suegra, decirle, mire, acabamos de ver este programa de diálogos fin de semana, yo creo que es buen momento Se lo voy a pasar para que lo vea. para continuar desayunando, pero hagamos una tregua, ¿no? Mira, yo creo que Convivamos más. sí, yo creo que sí, definitivamente ver este programa sin duda les puede ayudar, porque eso aparte lo sabemos, gracias a todos ustedes que nos dicen que les ayuda muchísimo. Pero hay veces que tienes que tener el valor también de poner distancia. Hay veces que la única parte que se está dando cuenta eres tú. Y tú puedes ser, pues, el hijo, la nuera, la suegra, no sé qué papel estés jugando, pero si tú eres el que te das cuenta, a veces hay que poner distancia. Claro. Saber Con mucho también, valor. saber poner límites también. claro. Y los límites no tienen que ser con grosería ni con nada, porque luego también hay hijos de por medio, ya los nietos, digamos. Exacto. Entonces tampoco se trata de que estos sean cadenas de venganza, cadenas de malas relaciones. Yo creo que hay que ser muy inteligentes. Y cuando uno sabe marcar sus propios límites, entonces no hay por qué temerle tampoco a la convivencia. Claro, por Cuando supuesto. los respetas y respetas los de los demás y haces respetar los tuyos, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que lo más importante, digo, lo que me gustaría que las mamás que nos están viendo se llevaran es, bueno, sí hay que tener una vida aparte de los hijos. Así es. La Y verdad, también sí, es. constrúyela. Y también los hijos que nos estén viendo, las hijas, pues que también no tengan miedo a que se vayan a distanciar de sus papás, a que no logren ser independientes. Muchas veces también esto es lo que sucede, ¿no? Hay un miedo profundo a crecer, a soltar, a irnos del hogar y a que a lo mejor no nos va tan bien como quisiéramos. Entre los seres humanos como entre las naciones, la independencia nos dará valor. Muy bien. Es la paz. Muy bien. Es la paz, ¿no? Pero Ay, cada pues quien inventa sus gracias. frases, ¿no? Claro. Mándenos Muchas la Muy buen fin de suya. semana. Ya nos vamos. Que la pasen muy bien. Feliz sábado.